tal amigos y hermanos que en este momento se conectan a través de este medio de YouTube, de Facebook Live y de la página nuestra, la Iglesia en Envigado, y también por Meet, que en estos momentos estamos con esta palabra del Señor, esta palabra de fortaleza, esta palabra de ánimo para este tiempo. Gracias al Señor entonces, que Él viene trayendo palabra de orientación y palabra de guianza para estos últimos tiempos. Vamos a dar inicio, pero no sin antes poner delante del Señor esta palabra. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu presencia, bendecimos lo que tú eres, lo que tú significas. Señor, lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias porque nos has dado la oportunidad de tener más intimidad contigo, volvernos más a ti, estar más interesado ahora por tus bienes, por tus intereses. Y creemos fielmente, Señor, que tú vendrás pronto. Traerás un galardón para aquellos, Señor, que definitivamente se dieron para ti. Bendice en este momento en esta palabra que vamos a hablar y que tú abras los oídos espirituales de cada oyente en estos momentos y que también honras tu palabra, Señor, en esta hora y nos deja a nosotros espíritu de revelación y de sabiduría para poder llevar adelante esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, sabemos que por toda la palabra que ha venido y todo el desarrollo del tema que últimamente han venido trayendo los profetas, bien es bueno considerar las palabras dichas recientemente, en el sentido de la responsabilidad y la incumbencia que el Señor nos entregó a nosotros, y que hoy como esos hijos que estamos enfocados, comprometidos y empeñados en poder obtener el premio, necesitamos avanzar un poco más. Es bien importante señalar, hermanos, que el Señor cuenta hoy con sus fieles. Cuando el Señor venga, Él vendrá por un remanente que definitivamente se haya apartado para Él y que haya actuado en santidad. Es también importante decir, hermanos, que el Señor está formando hoy el hijo varón. Y ese hijo varón será la que va a guerrear, ese hijo varón es el que tomará a todas las naciones y ese hijo varón regirá con vara de hierro. Es también importante, hermanos, decir que nosotros ya necesitamos salir de la condición de niños para poder entrar en la realidad del reino de los cielos y de esta manera poder obtener el galardón que el Señor está preparando para nosotros. Quiere decir entonces que esta palabra profética, hermanos, de resurrección, el poder de la resurrección, viene actuando cada día en nosotros. De ahí la importancia que despertemos de nuestro letargo y que empecemos ya a dar pasos que nos conduzcan a poder entrar en el reposo del Señor. Gracias al Señor entonces por esta palabra. Con esta introducción, hermanos, vamos a dar inicio en el capítulo 62 de Isaías. Capítulo 62 de Isaías. Tenemos lo siguiente, hermanos. Capítulo 62, el libro de Isaías. Amén, Jesús es el Señor. Gracias, Señor, que nos da la oportunidad de que nosotros hoy podamos compartir de esta palabra. Versículos 2 y 3 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Bien, hermanos, el gran interés de Dios para con nosotros es que podamos entrar en la esfera del Padre, es decir, en la esfera de la gloria de Dios. Cuando el Señor en Juan 14 dijo que prepararía unas moradas, que prepararía unas habitaciones, se estaba refiriendo precisamente a que nosotros entráramos en esa esfera del Padre. El Señor, recordemos, que nos dijo que estamos en el ministerio del nuevo pacto, es decir, estamos en el ministerio del Espíritu. Ese ministerio del Espíritu nosotros no lo vamos a realizar o no vamos a realizar obras en este ministerio por causa de lo que nosotros sabemos o lo que nosotros podemos realizar con nuestras habilidades, porque sabemos que es el Señor el que realiza la obra. Porque en 2 Corintios 3 dice que la competencia proviene de Dios. Es decir, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos.
Por eso, hermano, necesitamos valorar lo que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí para poder llevarnos a la gloria. Y es por eso importante que hoy en este tiempo que estamos viviendo perseveremos más para de esta manera obtener esa gloria en la cual el Señor nos quiere colocar, como dice Isaías, el versículo que acabamos de leer. Bien, hermanos, por eso este trabajar del Hijo que hoy está haciendo real en nuestra vida, hoy necesitamos también corresponder con ese trabajo. Ciertamente el Señor trabaja, pero nosotros necesitamos también colocar buena parte de nuestra disposición para que Él pueda lograr lo que Él siempre se propuso desde los tiempos inmemorables. Él desea entonces introducirnos en el Padre y para lograr eso es necesario que atendamos con solicitud lo que Él viene diciéndonos en este último tiempo. En Juan 17:21 también hay otra porción. Juan 17:21 habla también de la oración que Jesús hizo por sus discípulos y que definitivamente tiene también unas píldoras bien importantes e interesantes para todos nosotros, sus creyentes. Y dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Comúnmente nosotros hemos entendido que el tema de la gloria del Señor se refiere solo a un fulgor, a una especie de brillo escandescente, y que nosotros quizás físicamente estamos entendiendo esto de esta manera. Pero la gloria del Señor va más allá, inclusive de nuestra imaginación, porque la gloria del Señor es el Padre mismo en su esfera divina en la cual Él vive. Es Dios mismo experimentado. Y para lograr todo ese nivel, vamos a tener que, como dije ahorita, crecer más y más espiritualmente. El Señor quiere introducirnos, por tanto, entonces, en su misma esfera. Y por eso Jesús oró por sus discípulos, para que nosotros seamos uno, como Él es uno con el Padre, es decir, haya una perfecta unidad, y de esta manera nosotros podamos ser aquellos que correspondamos con lo que el Padre desea, ser insertados también en la esfera del Padre. Pero aleluya, hoy somos aquellos hermanos privilegiados que somos los íntimos del Señor. Las revelaciones contempladas desde el capítulo 14 al capítulo 17 solamente podemos comprenderlas en el Espíritu. Y hoy somos esos íntimos del Señor. Judas traicionó al Señor y dice que él al salir perdió la importancia, o perdió mejor toda esta serie de revelaciones que el Señor dio a sus discípulos. Como sabemos, Judas traicionó al Señor, Judas Iscariote, y él se perdió de la porción importante que Dios tenía también para él. Bien, avancemos un poquito, hermanos. Ciertamente nosotros sabemos que necesitamos las verdades, que necesitamos las profundidades bíblicas, pero no podemos tampoco caer en el error de quedarnos solamente con ellas. En los años 80 y 90 hubo toda una disputa por causa de que había una especie de pugna entre quién sabía más revelaciones o verdades bíblicas que otros. Y esto lo que realmente trajo fue atraso a la iglesia. O nosotros no solamente necesitamos considerar las verdades que el Señor nos está trayendo, sino además de eso, necesitamos practicar toda esta palabra y necesitamos escudriñar más aún todo lo que el Señor quiere traer para ti y para mí. Sabemos que esto no va a ser una tarea fácil porque nosotros necesitamos del Espíritu para poder comprender todo lo que el Señor quiere para ti y para mí. Bien, hay dos aspectos de la economía de Dios que ya también hemos hablado. Por un lado tenemos el aspecto macroeconómico, que es a grandes rasgos lo que el Señor quiere para ti y para mí en su economía, de su trabajar para con el hombre. Eso quizás por el tiempo lo hemos entendido, pero ahora necesitamos comprender mejor el asunto microeconómico que habla de los detalles realmente de lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo en este tiempo. Y para lograr eso nosotros necesitamos orar más al Señor, escudriñar más las Escrituras y depender más de Él. Bien, gracias también al Señor, hermanos, porque el Señor quiere en este tiempo una iglesia edificada. Esa edificación de la iglesia solo la vamos a lograr
cuando haya una perfecta unidad. La unidad es fundamental, hermano. Cuando no se presenta la unidad, ciertamente nosotros vamos a traer fracaso espiritual y vamos también a tener retroceso en todo lo que el Señor desea y quiere para ti y para mí. Y principalmente para el ejercicio de los dones y la edificación de la iglesia. Por eso Jesús rogó al Padre en Juan 17 que nosotros fuéramos uno. Y por eso el Padre hoy está haciendo un trabajo, como también Jesús lo está haciendo, hermanos, para alcanzar la perfecta unidad. El Hijo y el Padre no conocen ni saben lo que es la división. Ellos están en una esfera de unidad permanente y nosotros necesitamos también trabajar para que esto se dé en cada uno de nosotros. De allí la importancia, hermano, de trabajar estos aspectos en nuestro diario vivir. Porque nosotros, el trabajar de Dios lo que pretende y desea es, como fin, llevarnos a la gloria. Amén. Vamos a otra cita en Juan 18, del 1 al 6. Juan 18, del 1 al 6. Gracias al Señor que toda esta palabra ha sido reveladora y nos está ayudando, hermano. Amén. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos a otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Judas, hermanos, fue alguien que traicionó a Jesús y perdió su porción, que inicialmente había sido entregada, pero por su traición, definitivamente la Biblia lo llama el hijo de perdición. Sabemos que Judas como tal, además de perder toda la revelación contenida desde el capítulo 14 al 17 de Juan, sabemos que también perdió las garantías y los beneficios que hasta ese momento el Señor le estaba brindando a sus discípulos y que también pasó a nosotros. Por eso un interés que nosotros necesitamos trabajar, hermanos, es el de ser más fieles al Señor, estar más de parte del Señor, para que el Señor nos siga mostrando y nos siga revelando a través de sus profetas y a través de todo lo que Él viene trabajando en su trabajar divino, y pueda pasar a nosotros todo lo que Él tiene y todo lo que Él desea. Como sabemos, el Señor no puso resistencia. Uno puede darse cuenta en este pasaje que Él de forma voluntaria y de una forma absoluta se entregó. Y eso debe ser un principio para nosotros. ¿Cómo está nuestra entrega con el Señor? Muchas veces nosotros tenemos reservas, tenemos resistencias, y el Señor quiere que nosotros nos entreguemos de forma voluntaria y de una forma total para el Señor. Si todavía hay reservas en nosotros, necesitamos ir al Señor y preguntar, Señor, expón mi condición, expón mi situación interior, y de esta manera yo me puedo arrepentir y puedo volverme al Señor, y el Señor me da la oportunidad de seguir siendo su íntimo y seguir siendo aquel al cual Él le revela todas estas cosas. Otra lección que podemos extraer de ahí, hermanos, que el Señor cuando se presentó y dijo, ¿a quién buscáis? Y Él dijo, yo soy Jesús. Dice que las personas o los que estaban allí presentes se fueron hacia atrás o cayeron. Cayeron habla, hermano, del poder y de la gloria que en ese momento el Señor estaba expresando. Pero si nosotros nos vamos a la realidad nuestra, hermanos, podemos decir que cuando las personas nos ven a nosotros, ¿será que también están siendo impresionadas por nuestro vivir? ¿O se van para atrás viendo que nosotros no estamos correspondiendo con un vivir cristiano genuino, sino que antes estamos dando mal testimonio? Por eso de allí, hermanos, se desprende que nosotros necesitamos avanzar más en nuestra vida cristiana y seguir siendo aquellos hermanos que pueden dar el testimonio de vida
de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Y causemos una buena impresión a aquellas personas que nos rodean, a aquellas personas que definitivamente están con nosotros y que cada día nosotros estamos interactuando. Si nosotros seguimos viendo en este mismo capítulo, el versículo 8 y 9 dice: respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Bueno, gracias al Señor, que el interés del Señor es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el Señor tiene cuidado de ti y de mí. Si uno mira este confinamiento y este aislamiento, podemos decir que el Señor en todo nos ha suplido. Y esa ha sido una gracia especial porque el Señor tiene cuidado de nosotros y Él quiere tenernos siempre de parte de Él. Pues nosotros somos las ovejas de su prado, como dice en el Salmo 79:13. Nosotros somos del Señor. A pesar que el enemigo de Dios quiera quizás levantar cierta cizaña en medio nuestro, nosotros necesitamos decirle que somos del Señor y que somos de su propiedad y pertenencia. El Salmo 79, hermanos y amigos, el versículo 13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabamos para siempre de generación en generación. El Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas y ovejas de su prado. Somos de su pertenencia, lo que indica que nadie arrebatará de las manos del Señor lo que nosotros somos. Y eso es una garantía para nosotros, hermano. Amén. El libro de Juan también revela que nosotros necesitamos considerar que esta búsqueda que el Señor está haciendo hoy de sus más íntimos es con miras a insertarlos, como dije ahorita, en la esfera del Padre, en la gloria del Padre. Por eso el Señor dice que como el grano de trigo que cayó en tierra produjo muchos frutos, produjo muchos granos. Hoy nosotros estamos en la esfera, en esa esfera divina donde el Señor nos ha colocado y creemos por el Señor que Él va a cumplir todo su propósito. Gracias también al Señor, hermanos, que el Señor tiene para nosotros preparado un galardón. Pero que nosotros no seamos aquellos que quedemos como unos simples espectadores y que podamos quedar por fuera de ese premio. Si uno mira la historia de Moisés, Moisés solamente pudo subir al monte Pisga y desde allá pudo ver la tierra de Canaán, para la cual había trabajado él durante un tiempo de 80 años. Él solamente pudo ser un espectador de esa tierra, pero no pudo entrar en ella. Y nosotros, hermanos, si no somos activos y si no nos ponemos de parte del Señor, probablemente podamos perder el premio que ya está ahorita a punto de que lo tengamos. Por eso le damos gracias al Señor, que Él es nuestra fuerza, Él es quien nos da a nosotros aliento y el que nos da a nosotros las garantías para nosotros poder seguir creciendo. En Colosenses 1:11, hermanos, también hay otra porción que habla de este mismo tema que estoy abordando ahora. Colosenses 1, versículo 11. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La gloria del Señor es tan potente y tiene una fuerza que es la que nos lleva a nosotros a que hasta hoy hayamos perseverado, hermanos. Ciertamente hemos pasado por muchas tribulaciones, situaciones en nuestra vida, pero sabemos, hermanos, que nosotros hoy estamos más cerca de obtener ese premio, que es la gloria del Señor, el mismo Señor dado a nosotros. Por eso necesitamos salir de toda pasividad y entrar en una esfera de ser más activos y ser más proactivos por causa de lo que el Señor está demandando en este tiempo. Por eso, hermanos, es necesario que también nosotros dejemos de ser, como decía algún hermano en alguna ocasión, dejar de ser esos hongos. Un hongo uno lo planta hoy, pero mañana se muere. Y nosotros hoy necesitamos, con la vida de resurrección que nos ha dado el Señor, avanzar más y más para poder obtener este premio, este galardón. Y esta gloria que habla Colosenses 1 es la que nos da a nosotros la fortaleza para poder avanzar. Y en Juan 10:28, hermanos,
Gracias al Señor que todo este hablar durante todo este último tiempo ha sido muy rico y beneficioso para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 10, hermanos, gracias al Señor. Juan 10, 28. Señor Jesús. Juan 10, 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos entregó vida eterna, somos de su pertenencia, hermanos, y dice aquí que nadie las arrebatará de su mano. Aleluya, porque esta es una garantía para ti y para mí. Somos del Señor, somos de su pertenencia, y estamos en sus manos. Amén. Vamos a mirar otro aspecto, hermanos, en el capítulo 14 de Juan, versículo 9. Gracias al Señor, todas estas revelaciones contenidas desde el libro, en el libro de Juan, capítulo 14 al 17, tienen allí las profundidades que el Señor nos quiere mostrar, pero sabemos que todavía, aunque no entendemos, Dios nos va a dar la gracia y nos va a dar revelación de que poco a poco la podamos entender. Capítulo 14 entonces de Juan, versículo 9, hermanos, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Era tanta la relación que existía entre el Padre y el Hijo, es decir, entre Jesús y Dios, que él mismo podía decir que era uno con el Padre, y quien lo veía a él, veía al Padre. Nosotros también necesitamos trabajar eso con urgencia, el tema de la unidad, porque este versículo lo que habla precisamente es de la unión orgánica y de la unidad que existía entre el Hijo y el Padre, es decir, entre Jesús y el Padre. El Señor quiere que nosotros también entendamos esto y miremos también cómo está la unidad nuestra con nuestro cónyuge. En otras palabras, es como si yo dijera: quien ha visto a Humberto ha visto a Eneida, o quien ha visto a Eneida ha visto a Humberto. El Señor quiere que nuestra familia, nuestro cónyuge, de verdad estemos en una perfecta unidad para que desde nuestro hogar la iglesia esté siendo edificada. Ya sabemos que si nuestro círculo conyugal, si nuestra familia como tal y nuestros hijos no permanecen en una unidad en nuestro hogar, el trabajo del Señor no va a ser el de mayor impacto en nuestra vida. Por eso necesitamos preguntarnos cómo está nuestro hogar, cómo está esa unidad. Y eso va a dar como resultado, hermano, que si no lo hay, necesitamos trabajar en esa área. El Señor ya no quiere apariencia en nosotros. El Señor quiere que vivamos una realidad. Y para vivir esa realidad necesitamos trabajar esa parte de la unidad en nuestro hogar. Solamente así serviremos de inspiración para otros hogares y también generaremos el impacto que el Señor desea en este tiempo. Y sabemos, hermanos, que la unidad también necesitamos implementarla, además de nuestro hogar, de nuestro círculo familiar, también en el servicio en la iglesia. ¿Cómo está mi servicio con los hermanos? Si solamente me gusta el servir con unos hermanos porque me caen bien, o si yo solamente sirvo de manera individual porque yo soy el único que sé hacer las cosas. Cuando nosotros actuamos de esa manera, no estamos practicando la unidad, y entonces quiere decir que tampoco el Señor podrá realizar lo que Él desea, porque somos un obstáculo para que esto se pueda presentar. Por eso el Señor está enfatizando en este tiempo, hermano, que andemos y vivamos en el Espíritu. Porque el Espíritu, hermano, es el que nos genera a nosotros la oportunidad de estar en unidad y de poder complacer el deseo del Padre. En Gálatas 5:25 y 5:16 hay dos andares. Y ese andar, hermano, que es uno solo con dos aspectos, es el que vamos a mirar enseguida y darnos cuenta, hermano, que el Señor todo lo dejó preparado para que nosotros no tengamos excusa. A veces en nuestro vivir cristiano sacamos excusas diciendo que yo no puedo hacer esto, que este hermano puede más porque tiene más gracia, en fin, pero nosotros todos tenemos este plus agregado, este valor agregado que el Señor nos dio, que es el Espíritu. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Y el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este aspecto del Espíritu y este andar, que por un lado es estoiqueo, por otro lado peripateo, habla de que en todo tiempo nosotros podemos tener un vivir en el Espíritu. No hay excusa para decir que no puedo vivir en el Espíritu. Ciertamente necesitamos reconocer que aunque somos débiles, el Señor a nosotros nos dejó todo. El Señor dijo cuando murió en la cruz, consumado es. Lo que indica que todo está dispuesto y todo está hecho para que tú y yo podamos vivir en el Espíritu. En el primer versículo de 5:25 de Gálatas, uno puede darse cuenta que allí ese andar es como un andar en el ejército, como el soldado que está en el frente de batalla y que lleva un paso firme y que solamente está ordenado y está enfocado a trabajar en una sola dirección con la voz profética que el Señor nos viene trayendo. Este es entonces un andar como un ejército, como un soldado. Pero el otro andar que dice en Gálatas 5:16 habla acerca del peripateo. Sabemos que nosotros tenemos nuestras actividades. Ahora porque andamos en un confinamiento y un aislamiento y estamos en nuestra casa. Pero sin embargo, en nuestra propia casa podemos andar en el Espíritu. Mientras barremos, mientras leemos un libro, mientras hacemos alguna actividad, podemos andar en el Espíritu, podemos vivir en el Espíritu. Esto habla de mi andar peripateo, para abandonar todo deseo de la carne y poder ser introducido en el Espíritu en el área que yo me esté desempeñando en el día a día. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos, y por eso nosotros hoy necesitamos aprovechar este plus o este valor agregado. Ya no tenemos 40 años, decía un hermano, para estar pensando que todavía puedo darme un tiempo, todavía puedo estar meditando, todavía puedo estar reflexionando para tomar una decisión frente al Señor. El Señor viene pronto y ya nosotros que hemos pasado ya cierta edad, tampoco podemos pensar que vamos a estar en una actitud vacilante. Nosotros necesitamos entregarnos al Señor con tu ropa ahora para que Dios pueda realizar esa gran obra que Él quiere mostrar, que va a ser al final lo que Él va a entregar al Padre. Amén. Entonces, gracias al Señor, hermanos, que hoy somos aquellos que podemos vivir en el Espíritu. Uno en esta pandemia se puede dar cuenta que hoy están ciertos hermanos, por ejemplo, en el tema de Ecuador. Recientemente recibimos la noticia donde unos hermanos habían fallecido. Quiere decir que ellos también partieron con la esperanza y quizás con la expectativa de poder seguir trabajando su salvación, pero sin embargo ya no están. Hoy que estamos nosotros aquí todavía con vida, porque el Señor nos está permitiendo esto, necesitamos entonces, hermanos, eh, despertar de ese letargo en el cual no quiere meter Satanás con sus estratagemas y poder ser solícitos en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4, el Señor tiene una palabra importante. Gracias al Señor dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tiempo, viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, el Señor ya nos sacó de esa esfera de niñez. Todo este tiempo que hemos venido hablando esta palabra, hermanos, quiere decir que nosotros ya tenemos un alimento un poco más sólido para digerir. Ciertamente el Señor está trayendo, hermanos, palabra de bendición. Es decir, ya la lechita que nosotros tomamos antes fue en un tiempo pasado. El Señor nos está mostrando que ya necesitamos comer algo más de alimento sólido para que podamos tener una constitución espiritual adecuada, porque estos tiempos, como dice este versículo, dice que vendrán engañadores. Si nosotros no estamos constituidos, podemos ser arrastrados por esos engaños. En Apocalipsis 12:4 dice lo siguiente. Apocalipsis 4 revela el tema, Apocalipsis 12 revela el tema de la mujer y el dragón, y en especial la del hijo varón. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 12. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El interés de Satanás, hermano, no es realmente la mujer.
sino el hijo varón que van a ser. Por eso nosotros necesitamos con urgencia ser de ese círculo íntimo, como decía el hermano recientemente, ser ese grupo de hermanos que entran en el subconjunto y que hacen parte de este hijo varón, de estos fieles, en el cual nosotros podamos también guerrear contra Satanás en la batalla de Armagedón. Y nosotros, hermanos, ya necesitamos salir de la apariencia del reino de los cielos y entrar en la realidad del reino de los cielos. Cuando en nosotros todavía existen apariencias, el diablo se burla de nosotros. Y por eso es que hoy la cristiandad y la iglesia en general está sintiendo, hermanos, que es el tiempo de darnos más para el Señor con toda solicitud, porque Satanás viene por el hijo varón. Gracias al Señor entonces, hermanos, que nosotros estamos trabajando esa área, el darnos más para el Señor. Este confinamiento nos está llevando a tener más intimidad, leer más libros espirituales, leer la Biblia, estar más metido en la palabra actual profética. Y eso es un síntoma de que nosotros queremos realmente el galardón, queremos ser parte de este hijo varón. Y nosotros también necesitamos, en medio de todas estas cosas que están sucediendo, que la Biblia llama principio de dolores, atender el sonido de una sola trompeta. Cuando hay muchas voces, cuando hay muchas cosas, Satanás quiere también en río revuelto también pescar.Nosotros necesitamos escuchar la palabra profética, que es la única que nos da a nosotros dirección y nos da guianza. ¿Y dónde está eso, hermano? En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 14. Gracias al Señor, que nos viene revelando más de sus verdades. Primera de Corintios 14. Señor Jesús. Versículo 8 dice, hermanos, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí, hermanos, necesitamos tener los oídos bien finos para poder escuchar las palabras que vienen solamente del profeta de Dios y de las guianzas que el Señor tiene a través de su línea ministerial para este tiempo. Si nosotros hoy no atendemos el verdadero sonido que viene de parte de Dios, no estaremos listos para la batalla y podemos quedar de lado. Que el Señor entonces a nosotros nos dé la oportunidad de poder identificar este hablar que viene de los profetas, este sonido de trompeta que nos indica a nosotros que nos alistemos para esta batalla. Amén. Gracias al Señor. Bien, hermanos, hay otro aspecto, hermanos, tocante a este asunto del vivir la realidad del reino de los cielos, que no es otra cosa que tener una vida de iglesia apropiada. El poder atender y conocer las profundidades de Dios, porque en alguna ocasión yo escuché a un hermano que tenía una percepción a veces no muy clara de lo que era la visión celestial. Un hermano decía en cierta ocasión, algunos hermanos cristianos piensan que todo lo que han visto hasta hoy ya es la cumbre de la revelación. Pero el Señor nos está mostrando cada día más y más cosas importantes y por eso necesitamos que nosotros atesoremos esas cosas. Dios quiere hacer cosas importantes en tu vida y en la mía, pero necesitamos salir de la superficialidad y entrar en las profundidades de Dios. En alguna conferencia alguna vez escuché a un hermano decir lo siguiente: hay hermanos que tienen la visión del sapo, que el sapo cuando está dentro de un estanque y mira hacia arriba, solamente ve, ¿cierto?, el hueco que hay o el espacio redondo que tiene el estanque y dice, bueno, de ese grande es el cielo. Pero cuando da el salto y sale, se da cuenta que el firmamento es de una enorme y grande inmensidad. Lo que indica que nosotros necesitamos salir de esa visión del sapo y entrar en la visión celestial. Esa visión celestial la vamos a adquirir, hermano, cuando nosotros nos demos cuenta que el Señor quiere mostrarnos sus secretos, sus profundidades, pero necesitamos ir a Él. En 1 Corintios 2, 6 al 10, también hay otra porción. 1 Corintios 2, 6 al 10.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría de este siglo, ni de los principios de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gracias al Señor, hermanos, que el Señor quiere mostrar su gloria en nosotros. Pero no basta solamente con quedarnos en la superficialidad, como decía, sino que necesitamos ir un poco más allá, escudriñar lo profundo de Dios. El hermano en el estudio que vimos dice que nosotros tenemos hoy, como los submarinos, un periscopio que habla de poder ver a través de ese elemento, de ese instrumento, lo que hay en la superficie del mar. El Señor quiere ir más allá y quiere mostrarnos a nosotros a través de este periscopio espiritual que tenemos las profundidades bíblicas, las profundidades de Dios, y para eso necesitamos, hermanos, poder entrar en una comunión con Dios y estar también de parte del Señor. Por eso Moisés en Hebreos dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando uno verdaderamente tiene esta estrecha comunión con el Señor y puede descubrir sus profundidades, uno se agarra y uno se pega, como dicen algunos. Nos pegamos más del Señor porque sabemos que Él es el que tiene para nosotros las garantías para este último tiempo. Por eso nosotros necesitamos también hoy sostenernos, como dijo Moisés, como quien ve al invisible. El Señor quizás no está presente con su ministerio terrenal de manera física, pero desde su ministerio terrenal está haciendo un trabajo por ti y por mí. Bien, hermanos, ya sabemos, hermanos, que nosotros necesitamos cavar más y cavar más para poder descubrir qué más hay para entregarnos el Señor a nosotros. No quedarnos simplemente en que ya conocemos ciertas cosas, que ya las descubrimos todas, porque todavía el Señor quiere impresionarnos y darnos mucho más. Y gracias al Señor que nos tuvo en cuenta. Por eso, hermanos, para interpretar estos secretos del Señor necesitamos más de su Espíritu. En el libro de Filipenses 2:6, libro de Filipenses, capítulo 2. Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias al Señor entonces, hermanos, que ni siquiera Jesús, en su condición de ser hijo de Dios, escatimó esa condición, sino que Él se humilló a sí mismo. Él no escatimó nada, sino que Él se humilló a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, para poder obtener esta glorificación, no podemos hacer una obra paralela. Cuando nosotros estamos tratando de hacer cosas por fuera de la iglesia, es decir, una obra paralela por fuera de la iglesia, nosotros estamos entrando en una dimensión que el Señor no conoce, que es la división. Y en la división nosotros no podemos complacer el deseo de Dios. Por eso necesitamos trabajar en una perfecta unidad, porque Jesús se despojó a sí mismo solo para cumplir la voluntad del Padre. Y por eso le damos gracias al Señor que hizo eso y quiere mostrarnos ahora un principio a nosotros. Y en Juan capítulo 13, versículo 31 al 32, hermanos. Juan 13. (31 al 32) dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Aleluya. Porque dentro de su muerte y resurrección, el Padre aceptó al Hijo, hermanos, y lo aceptó en gloria y lo trasladó a la gloria. Lo que indica que esa esfera es la que nosotros también esperamos dentro de poco. Por eso nosotros hemos cantado un himno en la iglesia que dice: hay un hombre en la gloria, su vida es para mí. De la misma manera, hermanos, que Cristo fue insertado en la gloria del Padre, nosotros también vamos a ser insertados allá. Por eso no debemos entristecernos. La situación que estamos viviendo, sé que es muy difícil, hermano,
Pero nosotros necesitamos darle gracias al Señor y acordarnos de sus palabras, que cuando todo esto acontezca, la redención nuestra está más cerca. Aleluya, Jesús es el Señor.